Amén. Hemos estado hablando, hermanos, de la semana pasada. Empezamos un tema que hablaba acerca de la autoridad. Vimos algunos puntos sobre cómo el Señor Jesús había recibido toda la autoridad, y esa autoridad Él la había delegado a todos aquellos quienes le siguieran. Mateo capítulo 28 dice: toda autoridad me ha sido dada. Y enseguida dice: por lo tanto, vayan. Es decir, la autoridad que yo recibí, decía el Señor, déjenme parafrasearlo, la autoridad que yo recibí les va a servir a ustedes para que vayan a hacer la obra que les estoy mandando. Ahora, veíamos la semana pasada, yo no sé si usted se recordará, ojalá y sí, porque ha pasado apenas una semana. Mirábamos cómo Dios dio autoridad, y algunos personajes que recibieron autoridad de parte de Dios, pero que no supieron qué hacer con ella. Yo les mencionaba un poco y les decía que la autoridad en manos de una persona inmadura, de una persona equivocada, puede ser terrible. Porque es como que si le dieran a un joven de 12 años un cargo muy grande, no va a saber qué hacer con él, con ella. Entonces, mirábamos algún ejemplo donde Roboam, hijo de Salomón, recibe el reino, Jeroboam recibe el reino, y él busca el consejo, qué hacer. Tiene una autoridad, pero no sabe qué hacer con ella. Vimos también en algunos ejemplos la autoridad que le fue dada a Luzbel, ¿se recuerda? Y con esa autoridad, Luzbel empezó a hacer cosas que no debía de hacer. Nunca le abrió la puerta a los súbditos que él tenía, las cárceles las mantenía cerradas. Era un ser que quería ser igual que Dios, era un ser que de alguna manera su vanidad subió tanto que con la autoridad que tenía hizo que los que le seguían de alguna manera cayeran también. Veíamos también los buenos usos de la autoridad. Moisés, un hombre que recibió autoridad de parte de Dios, él usó muy bien la autoridad que Dios le había dado. Entonces, yo quiero continuar para poder terminar este mensaje, porque, hermano, nosotros recibimos autoridad de parte de Dios, pero también estamos bajo autoridad. Es decir, mientras nosotros tenemos autoridad, otro tiene autoridad sobre nosotros. Y a mí me gustaría, hermano, que aprendiéramos como iglesia este concepto, porque no podemos estar con autoridad si nosotros no estamos bajo autoridad. Hay ciertas cosas. Yo predicaba pareciera que se van concatenando los temas. Marcelino hablaba una cosa, yo hablaba el domingo acerca del pacto y de la victoria, ¿verdad? Pareciera que Dios quiere llevarnos de triunfo en triunfo. Dios no quiere que su iglesia viva en derrota. Por eso le dio la autoridad. Por eso le dijo a Pedro: a ti te voy a dar las llaves del Hades. Por eso le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque de alguna manera lo que Jesús quería, lo que Jesús quiere, es que nosotros tengamos la autoridad suficiente para desarrollar su obra en todas las facetas. Pero pareciera que de repente como que perdemos ciertas batallas. Pareciera como que de repente no sabemos usar la autoridad. Mi hermano compartía una revelación el sábado, ¿verdad? Y pareciera como que tenemos la vara de la autoridad, pero no la sabemos usar, o en algunos casos no la queremos usar. Decía
Decíamos por ahí, o dice por ahí la palabra del Señor, que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los violentos lo arrebatan. O sea, me decía mi hermano, no sé si me lo decía a mí o lo decía en la congregación, no me recuerdo, la mera verdad, que algunos espíritus o algunas situaciones donde ejercemos autoridad no se van con un simple, vete por favor, sino que tenemos que ponernos ahí violentos, ¿no? O te vas o te agarro a patadas y tienen que irse. De alguna manera, perdónenme, de alguna manera la Biblia nos enseña que debemos de usar la autoridad como Dios quiere que la usemos. O a un espíritu inmundo, hermano, yo no miro a Jesús diciéndole a un espíritu inmundo, ándale, por favor, vete, tengo que predicar. O ya déjalo en paz, no seas malito, yo soy Jesús. No, le decía, incluso en ocasiones les decía, enmudece. La autoridad del Señor se miraba de esta manera y nosotros como iglesia debemos de aprenderlo. Pero déjenme mostrarle algunas cositas que yo creo que nos van a ser de mucha bendición, porque en ocasiones, como le decía, y no quiero dar vueltas sobre la misma idea, pero pareciera que tenemos la autoridad pero no sabemos usarla, o hay situaciones que no nos dejan usar la autoridad que Dios nos dio. Déjenle, voy a poner este primer texto que está aquí. Ahí en Juan capítulo 19, si usted quiere búsquelo. San Juan capítulo 19, verso 11, dice de la siguiente manera. San Juan capítulo 19, verso 11, dice de la siguiente manera. Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí, ¿está conmigo? Si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti, hablando de los fariseos, tiene mayor pecado. Yo le ponía ahí como encabezado, no la tenemos si no nos la delegan. Lo primero que nosotros debemos de aprender, iglesia, es que la autoridad de Mateo 28 que Dios nos dio, esa es una autoridad delegada. Pero dentro de la autoridad, nosotros debemos de aprender que para poder tenerla, debe de haber alguien que nos la delegue. Por ejemplo, en muchas ocasiones yo me recuerdo que mi pastor solía hablar con nosotros, el grupo de oficiales allá en Asheville, a los diáconos o al diaconado, se les llama oficiales o oficialía, y en ocasiones él hablaba con nosotros porque de repente se daban situaciones donde un hermano ya se sentía como que ya tenía la capacidad, digámoslo así, para ir a predicar o para ir a hacer esto y para hacer lo otro. Y siempre nos decía, Pastor Leo, nos decía, siervos, ustedes tienen que esperar el momento en el cual la autoridad se les delegue. Porque si van sin que los envíen, es como que si fueran sin el respaldo de Dios. A veces pareciera un poquito complicado entender esto. Pero Jesús lo dijo de esta manera: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te lo hubieran dado. Le estaba hablando a Pilato. Pilato podía hacer con Jesús lo que en ese momento decidiera. Le habían entregado la autoridad del Señor a él. Entonces Jesús dice: ¿sabes qué? Tú tienes autoridad, pero no tuvieras autoridad si alguien no te lo hubiera dado. Entonces, lo primero que nosotros como iglesia debemos de poner en nuestro corazón es que la autoridad viene cuando alguien nos la da. Y ahí, hermano, es donde, diría yo, muchos de nosotros, hablando de la iglesia en general, muchos de nosotros debemos de aprender a ser humildes. Debemos de aprender a trabajar bajo el criterio del reino del Señor.
Debemos de aprender a trabajar bajo los principios establecidos por Dios, porque es cierto, todos somos hijos de Dios, pero no todos somos delegados con autoridad. Yo no me hubiera podido venir a abrir una iglesia, o si me hubiera venido solo, me hubiera venido sin autoridad. Y aunque yo hubiese querido de alguna manera hacer la voluntad de Dios, hubiera estado fallando en alguna manera. ¿Quién te envió? Nadie. Cuando Jesús mira a Pilatos y le dice: tú no tuvieras ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado. Entonces el primer principio que debemos de establecer como iglesia es: ok, tenemos autoridad, la autoridad primaria que Dios nos dio, pero dentro de la congregación, dentro del ministerio, soy pastor, soy maestro, soy ministro. ¿Quién te dio o quién te reconoció con esa autoridad? Porque hoy en día, hermano, yo en estos 2 años me he puesto a analizar y me he dado cuenta de algunas cosas donde predicadores por todos lados. Si usted siente el llamado para predicar, amén, gloria a Dios, le pedimos a Dios por esos ministerios, pero tiene que ir enviado. Tiene que tener un lugar donde congregarse, tiene que tener un pastor. Yo le decía a mi hermano que quería ser evangelista y le decía: sí, siervo, pero usted tiene que tener un pastor. No, yo ya tengo el ministerio, sí, pero la Biblia dice que no puedes tener autoridad si no te la delegan. Entonces, es bueno que deseemos predicar, es bueno que deseemos hacer la obra del Señor, pero si no nos han delegado una autoridad, estamos yendo fuera de la voluntad de Dios. Muchos predicadores ambulantes, les digo yo, hablan y fíjense que voy a andar por Carolina del Norte en el mes X. ¿Qué tal que si paso por su iglesia? Ajá, ¿y usted dónde se congrega? No, yo soy fulano de tal, soy apóstol, arcángel, lo que usted quiera. Deme chance. Sí, pero ¿quién es su pastor? No, yo no tengo pastor. No le delegaron autoridad. No, yo soy diácono. ¿Quién te delegó autoridad? No, yo solito. No se puede así. Para que el ministerio, para que lo que nosotros vamos a desarrollar en Dios sea fructífero, sea de éxito y sea de bendición, tiene que haber autoridad delegada. Por eso Jesús dice: cuando a Pilato le dieron la autoridad, Pilato podía hacer cualquier cosa con Jesús. Lo podía matar o lo podía mandar a la cruz él. ¿Por qué? Porque ya le habían dado esa autoridad. Entonces, como el primer texto, yo quiero que ponga esto en tu corazón, porque a veces tenemos el deseo el ímpetu no le estoy diciendo que no vaya y predique, no. Mateo 28 ya nos dieron esa autoridad. Pero hay otras situaciones donde nosotros debemos de aprender que no podemos ir o no podemos hacer a menos que nos la deleguen. Un ejemplo. El hermano Constantino decide bajarse de la alabanza. Es un ejemplo. Y dice: yo hoy me voy a poner de ujier. Y se para ahí bien bonito con su tacuche, ¿verdad? Y de ujier. Y pásele, Dios le bendiga. Ay, ¿y quién lo puso? ¿Quién le dio esa autoridad? No, yo nomás. Estamos fuera del orden. O de repente, otro ejemplo, qué sé yo, la hermana María Serrano se quiere subir a la alabanza y agarra su micrófono y empieza. ¿Y quién le dio esa autoridad? Hay personas. Gloria a Dios. Habemos personas, hermano. Yo no estoy diciendo que no haya el deseo de, pero hay un orden para.
No estoy diciendo que si usted quiere salir a predicar, si usted quiere adorar, si usted quiere servir, no estoy diciendo que no lo haga. Estamos llamados para ello. Pero tenemos que hacerlo dentro de un orden establecido. Cuando nosotros rompemos el orden, perdemos la bendición. Entonces, el primer punto era, no la podemos tener si no nos la delegan. Amén. Otro texto que le quiero compartir es ahí, Mateo capítulo 28. Este texto fue con el que comenzamos la semana pasada. Y la Biblia de las Américas lo lee de la siguiente manera. ¿Sí se ve? Sí se ve. Dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este tipo de autoridad, amados hermanos, yo le ponía ahí, solo la pueden ejercer los que tienen fe. La primera la ejercen los que han sido enviados. Aquellos a quienes se recuerda Pablo que le dijo a Timoteo, ten cuidado de a quién tú le delegas las manos o a quién tú le impones las manos. Ese texto tiene que ver con delegación de autoridad. Ese texto alguien lo ha caricaturizado y dice, no, es que imponer manos, no se le impone manos a todos por esta razón que Pablo le dijo a Timoteo, mira que no le pongan las manos a todos porque los pecados de ellos, algunos dicen los pecados de ellos se te van a pasar a ti y los demonios de ellos también. Y yo digo, Dios mío, Pablo no está hablando de ese tipo de situación, está hablando de delegar autoridad. Entonces, esta autoridad de Mateo capítulo 28 solo la podemos ejercer aquellos quienes tenemos la suficiente fe para creer que Jesús la tiene. Porque esa autoridad es de Jesús. Y Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada, vayan. Con esta mi autoridad ustedes van a ir. Con mi nombre ustedes van a ir. Pero hermano, eso solo se puede ejercer por la fe. O sea, no les dio una credencial de la iglesia donde dijera, la iglesia Monte de Sion Westville autoriza al hermano Filomeno a ir a predicar. No. Solo se lo dijeron y dijeron, uy, yo con esto me voy. No les dieron un nombramiento oficial, los pasaron enfrente, oraron por ellos, los ungieron con aceite, no. Solamente les dijeron, ya me dieron autoridad a mí, usted vaya. Y con esa palabra se fueron. Esa autoridad se ejerce solo por la fe de saber que Jesús la tiene. Porque no es autoridad. Esa autoridad no es nuestra autoridad, esa es la autoridad de Jesús. A Él le dieron esa autoridad. Y Él en esa autoridad nos está mandando. Por eso es que nosotros no llegamos y decimos, en mi nombre sal fuera demonio. No, porque no es nuestra autoridad. Es la autoridad de Jesús. Pero esa se usa solamente cuando tenemos la suficiente fe para usarla. Como que si usted no supiera manejar un carro y diga, me voy a subir a manejarlo por fe. Ahí va a chocar, ¿verdad? Pero se va a aventar como sea. A veces uno se estrella, hermano. A veces uno se estrella hablando espiritualmente porque se avienta por fe. Entonces, esa autoridad de ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, viene cuando nosotros nos la creemos. ¿Cuántos creen que Jesús tiene toda la autoridad? Amén. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él está sobre todo principado, sobre todo señorío. ¿Decimos amén? Amén. Pues, Él fue el que dijo, vayan. Y esa autoridad, esa credencial es la que nosotros llevamos. Es como cuando usted va a vender productos de una empresa.
No voy a decir nombres, ¿verdad?, de la empresa porque no me pagan los comerciales y luego, imagínense, pura promoción. Vengo en nombre de la empresa fulana de tal. Al dar el nombre de la empresa, la gente luego tiene una idea. Yo les decía, no sé a quién, no es lo mismo poner un negocio de hamburguesas que se llame Hamburguesas Eliseo Lara, a poner un negocio de hamburguesas que diga McDonald's o Burger King. El nombre ya dijo mucho. El nombre hace la diferencia. Por eso es que en Mateo 28 dice el Señor: yo ya recibí toda la autoridad. Yo ya soy el dueño de todo. Pastor, antes no era dueño de todo. Sí, como verbo Él era dueño de todo, pero estamos hablando de la encarnación de Cristo. Cuando Él encarna y resucita, le dieron la autoridad sobre todo. Ahora como cuerpo, ahora con cuerpo humano. Entonces Él dice: ya me dieron la autoridad. Ahora ustedes vayan. ¿En qué nombre? En mi nombre. ¿Qué va a pasar cuando escuchen mi nombre allá? Van a arrepentirse, los demonios van a salir, los enfermos van a ser sanados. ¿Por qué? Porque alguien está creyendo que el que lo mandó recibió toda la autoridad. Por eso es que en ese punto, esa autoridad solo la ejercen los que tienen fe. ¿Me sigue? La primera, ¿quiénes la ejercían? Aquellos a quienes se la delegan. Si no nos la delegan, hermano, le voy a decir algo. Si usted el día de mañana se encuentra con un endemoniado, santo pastor, mejor usted, pastor. Si el día de mañana usted le toca orar, o en medio de una oración, o llega y va caminando y se empieza a manifestar un espíritu no de Dios, usted tiene autoridad para echarlo fuera. Pero tenga fe, porque sin fe le va a pasar como a los muchachos hijos de Seba. En ocasiones sucede. En ocasiones sucede. Estamos en medio de una situación, llegamos a un lugar y la atmósfera se empieza a poner caliente. Empiezan a hablar mal de los hermanos, empiezan a hablar mal de Cristo. Y cuando empiezan a hablar mal de Cristo, uno como que ya se empieza a enojar, ¿verdad que sí? Pues ahí tenemos la autoridad para decirle al espíritu que está hablando a través de enmudece. Pero esa autoridad solo se ejerce con fe. ¿Quién te mandó? Jesús. Pues Él es el jefe, lo tengo que obedecer. Es como cuando los niños van con su hermanito, ¿verdad? Y le dice: dice mi papá que me des mi juguete. Como los niños oyeron el dice mi papá, obedecen. O cuando usted va un compañero de trabajo y le dice el patrón que vaya, hasta que dice: está loco, no voy a ir. El hecho de decir dice el patrón, con permisito, no me tardo, ahorita vengo, a lo mejor me van a dar un aumento. Pues cuando Jesús recibe la autoridad de Él es la que nos está respaldando a nosotros. Por eso debemos nosotros hermanos, de alguna manera entender que no vamos en nuestro nombre. No vamos en nuestro nombre. En la casa, esa autoridad no es nuestra, es de Él. Pero nosotros vamos en ese nombre. Y nosotros podemos decir, nosotros podemos atar en nuestro hogar situaciones difíciles o espíritus que estén ocasionando problemas de rebeldía, de lo que sea. ¿Por qué? Porque es en el nombre de Él. Por eso dice la Biblia: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra. Es su autoridad. Ahora mire, en Génesis capítulo 3 verso 10, yo le ponía ahí: no podemos usarla si estamos en desobediencia.
Porque tener la autoridad es bien bonito, desearla es bien hermoso, pero cuidarla, a veces estamos, hermanos, a veces estamos nosotros más en pecado que los que no conocen a Dios, y todavía sí queremos tener autoridad. Casi nos queremos, estamos en pecado de adulterio, de fornicación, de mentira, de lo que usted quiera, y aún así queremos decirle al sol que se detenga como Josué. O queremos abrir el mar rojo, hermano. En esa situación ni un charco vamos a abrir. Dice ahí, y él respondió: te vi en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A Adán le habían dado una autoridad para que él se enseñorease de todo. Pero cuando peca, ella no la podía usar. Ahora, aquí es bueno que nos detengamos un poquito, porque si nosotros vamos a querer usar la autoridad que Dios nos dio para echar fuera demonios, para predicar el evangelio, para ministrar alabanza, para orar, nosotros debemos de darnos cuenta de que en desobediencia no tenemos autoridad. Es decir, yo no quiero obedecer lo que el Padre me dijo. No tenemos autoridad. Porque la desobediencia te quita la autoridad. Por más lenguas que hables y por más que grites y por más que reprendas, si estás en desobediencia, no tenemos autoridad. O si estamos, ¿verdad? Porque debería de decir estamos. Si estamos en desobediencia, no vamos a poder tener ninguna autoridad. Es como que si nuestro Dios fuera de esos dioses de juguete, ¿verdad? Vengo en el nombre de Jesús, sí, pero tú, ¿quién eres? Elí, los hijos de Elí, Ofni y Fines, el domingo hablamos de ellos, llevaban la presencia del Señor, llevaban la autoridad, pero ellos estaban en pecado. ¿Qué pasó? Perdieron la batalla. Entonces, cuando nosotros estamos en desobediencia, por más que querramos usar la autoridad, no vamos a poder usarla. Por eso es importante que aquel que ha sido llamado a desarrollar algún ministerio, y aún los que no, debemos de guardarnos en la obediencia al Señor, porque el mundo espiritual sabe que va a haber en nosotros a Cristo. Y nosotros solo podemos reflejar a Cristo si estamos en obediencia. Porque dice la Biblia que los que no son los hijos de desobediencia reflejan al enemigo. Entonces, nosotros no podemos de ninguna manera hacer uso de la autoridad de Dios si estamos en desobediencia. Pues yo bendigo a Dios, hermano, que todos nosotros somos rete bien obedientes. ¿Usted? Ah, sí. Yo no sé los pastores, otros, pero aquí, no, hombre, yo, unas ovejitas, no, hombre, ¿para qué le cuento? Entonces, el estar en obediencia nos pone en una posición donde sí podemos usar la autoridad que Dios nos dio. Adán había recibido toda la autoridad sobre la tierra, pero al pecar él y su esposa, la perdieron. Ya no podían usarla. Déjeme y avanzo. Solo los que están bajo autoridad la pueden tener. Hablamos un poquito de esto con Pilato, pero deje y hablamos de este verso también. Mateo capítulo 8, verso 9 dice: porque yo también soy un hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Para poder nosotros trabajar la autoridad que Dios nos ha dado de una manera efectiva, nosotros debemos de aprender a obedecer, a ser siervos bajo autoridad. Ninguna autoridad tuvieses si no te hubiera sido dada por mi Padre, le dijo Jesús a Pilato. Cuando alguien delega autoridad sobre ti, te está dando autoridad para que tú desarrolles
una tarea, pero a la misma vez tú estás bajo autoridad de esa persona. Por eso la Biblia dice en el libro de los Hebreos que todo lo sujetó a los pies del Hijo, menos el que había mandado sujetar todas las cosas. Es decir, el Padre sujetó en Jesús todo, pero el Padre no se sujetó a Jesús. Es decir, cuando nosotros recibimos autoridad para poder desarrollarla de alguna manera, el centurión le dice, yo también soy una persona de autoridad. Cuando nosotros predicamos de ese texto, nosotros realzamos la fe del centurión y decimos, el centurión tuvo fe. Y sí, es parte de la óptica, del enfoque. Pero también podemos ver que este hombre, que Jesús miró en este hombre, que él era una persona que sabía obedecer a quienes estaban sobre él. Dígale al que está a la par, aprende a obedecer al que está sobre ti. Aprende a obedecer. Y si no tiene a nadie, dígaselo usted mismo. ¿Eh? Dice Tere, aprende a obedecer. ¿Cuántos están bajo autoridad? ¿Quién es la autoridad del hombre? ¡Santo Dios! A ver. Vamos a buscar ese texto. ¿Quién es la autoridad del hombre? Cristo. ¿Quién es la autoridad de la mujer? El esposo. El varón. ¿Quién es la autoridad de los hijos? Ok. Si yo soy hijo, no casado, porque el hijo ya casado, dice la Biblia que se unirá a su mujer y vendrán a ser una sola carne, ¿verdad? Ahí los papás ya no ejercen mucha autoridad. Así que si usted es papá o mamá de un hijo casado, no se meta muchito en los problemas de ellos. Amén. Porque luego los suegros y las suegras como que no caen bien. Bueno, los hijos estamos bajo la autoridad de nuestros padres cuando estamos jóvenes aún. Si yo sirvo a Dios, tenemos jóvenes en el ministerio de alabanza, hoy no se fueron. Si los jóvenes están bajo la autoridad de sus padres, ¿qué significa estar bajo autoridad? Lo que dice ahí, le dicen ve y va. No le dicen ve y yo ¿por qué? Estar bajo autoridad es cuando alguien te dice ve y vas. No cuando te dicen ve y que lo haga mejor mi hermanita. Estar bajo autoridad quiere decir yo hago lo que me dicen que haga. Entonces, cuando los jóvenes, los hijos están bajo la autoridad de sus padres, Dios mira eso y ellos a esa edad, pónganme atención los niños, a esa edad pueden ejercer la autoridad que Dios les ha dado. Si están bajo la autoridad que les pusieron. La mujer, si la mujer se me quedan viendo así, hasta de aquí, ¿qué va a decir el pastor? Y mi esposa se me queda viendo cuidadito y diga bueno, el hombre la mujer, cuando la mujer está bajo autoridad como el centurión, dice yo soy también bajo autoridad. Pero cuando la mujer está bajo autoridad y le dicen ve y hace, Dios mira eso. Dios mira eso. Entonces la sierva, cuando venga una situación difícil, puede ponerse de rodillas y decir en el nombre de Jesús, yo, y empezar a orar. Pero si no está bajo autoridad, forget it. Por si no lo entendió, olvídelo. Si no estamos bajo autoridad, no tenemos autoridad. El hombre, si yo, ¿quién es la autoridad del hombre? Dijimos Cristo, ¿verdad? Y Cristo nos enseñó a tratar a la mujer
como un vaso frágil. Amén. Aleluya, dicen las hermanas. Amén. Ahora, si yo como autoridad no estoy bajo los principios de Cristo y digo, ay, ¿y yo por qué le voy a proveer? Que trabaje. ¿Verdad? Pues, si Cristo dice, la palabra del Señor dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y si yo digo, no mangos, eso es en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, no. Que trabaje, estamos en el siglo XXI. No estamos entonces bajo la autoridad de Cristo. Si la Biblia a nosotros varones nos enseña, pareciera que es sábado, nos enseña y nos dice, trata a la mujer como un vaso frágil y nosotros la tratamos como un jarro de fierro, no estamos bajo autoridad. Porque nos estamos revelando a lo que el Señor ordenó. Entonces, por más lenguas que hablemos, por más que hagamos y que deshagamos y que pataleemos y que dancemos, no vamos a tener autoridad sobre nada. Por eso yo quería terminar esto, hermano, porque tenemos autoridad. Dios quiere llevarnos de triunfo en Cristo. Pero debemos de aprender que la autoridad requiere ciertas cosas. Primero, que nos la deleguen. Después, que estemos en obediencia. Después, que nosotros podamos estar bajo autoridad. Porque mandar, calidad. Chino, ya iba a decir. A veces se me sale lo carnal, van a decir algunos, ¿verdad? No, espérense. Debemos de aprender que debemos de estar bajo autoridad para poder nosotros ejercer la autoridad que Dios. Porque mandar es bueno y es lindo, y a quien no le gusta mandar, pero a la vez que nosotros estamos mandando a otros, otro está sobre nosotros. Y ahí es donde no hay muchos amenes, ¿verdad? Porque que nosotros mandemos es bueno, pero que otro venga y nos pida cuentas de lo que estamos haciendo, ahí ya no nos agrada mucho. Pero por eso ahí en Mateo capítulo 8 dice el centurión, yo soy un hombre bajo autoridad. Yo le digo a un siervo, ve y va. Yo le digo, haz y hace. Yo le digo esto y lo hace. Jesús dice, este hombre está bajo autoridad. Por eso es que la señal de autoridad en nosotros es muy importante. Porque si Dios mira que no tenemos la señal de autoridad, a veces el Señor ¿quién es tu cabeza? El hombre. Pues pareciera que no, porque le gritas re feo. ¡Ya vente! A ver a qué horas. O los hijos, ¿no? Los pobres hombres ahí en el fregadero. Es la última vez que lo hago. ¿Qué? Es la última vez que lo hago con esa esponja porque ya se acabó. O los hijos. Papá, te dije que me compraron los tenis Nike. ¿Quién tiene la autoridad? No podemos ejercer autoridad divina si no estamos bajo autoridad. Por eso, hermana y hermano, hijos, hijas, no es que la Biblia sea machista o que la Biblia sea... no, es que hay principios de bendición para cada uno de nosotros. Y si nosotros nos volamos esos principios, la bendición, aunque oremos, ayunemos y estemos todos los días en la iglesia, si nos volamos esos principios, vamos a tener, ya se acabó, con razón. Cuéntame, ¿me había dado? Si nos volamos esos principios, hermano, vamos a batallar en nuestra vida espiritual. Dios envía bendición cuando las cosas están en el orden establecido por Él.
Cuando nosotros estamos caminando, por eso mire, ayer les decía a los muchachos en la escuela de liderazgo, en la clase de la Biblia, por eso es necesario conocer la Biblia. Porque cuando nosotros conocemos la ley de Dios, entonces podemos aplicar la ley de Dios. En ocasiones, yo les decía algo a ellos, el juez puede ser misericordioso, pero la justicia no tiene misericordia. ¿Cómo? Sí. El juez puede estar ahí. Tú cometiste un delito. Le puedes llorar, le puedes patalear, puedes tocar su corazón con tus emociones y él puede decir, ay, cómo me gustaría no castigarla o no castigarlo. Pero la justicia dice, robó, cárcel. La justicia no tiene misericordia. Por eso es que usted ve a un Dios misericordioso castigando. Por eso es que vemos a un Dios misericordioso que perdona, pero que castiga. Yo les decía, pecó David contra Betsabé. La ley decía esto, Dios lo perdonó, pero la justicia fue aplicada. El hijo murió. Entonces, nosotros conocer los principios de Dios nos va a abrir las puertas de Dios. Por eso, queremos tener la autoridad, queremos aplicar la autoridad. Sierva, esté bajo autoridad. Siervo, esté bajo autoridad. Hijos, estén bajo autoridad. Porque para poder, hermano, para poder orar de una manera que los demonios tiemblen, debemos de estar bajo autoridad. Si estamos bajo autoridad, no seremos condenados. Dice Romanos capítulo 13, verso 2. Búsquelo en su Biblia, hermano, porque quiero leer hasta el verso 4. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, mire. Ahí dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán, ¿qué dice ahí? Condenación. Pero yo quiero ir hasta el verso 4 de Romanos. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 13. Mire, yo quiero ver el verso 4. Estamos en el 2, ¿verdad? Vamos a leer desde el 2. Dice, por consiguiente, el que resiste a la autoridad, ¿alguien ha resistido a su autoridad? Hermano, hermana, hijos, pidámosle perdón a Dios. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación. Verso 13. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Mire el verso 4, es el que yo quería que usted mirara. Pues es para ti, ¿quién? La autoridad que te fue puesta, es para ti un ministro de Dios para bien. Ese verso es el que yo miraba cuando estaba trabajando de que si estamos bajo autoridad no vamos a estar condenados, porque dice Romanos 13:2 que los que se oponen a la autoridad recibirán condenación. Diga conmigo, pastor, yo no me voy a oponer. Porque todos tenemos autoridad, autoridades. En el trabajo tiene autoridades. Ay, creo que ahí mismo en Romanos, a lo mejor lo miro más para adelante. Dice, aunque tu autoridad sea mala. Todos tenemos autoridades y a veces les resistimos.
que tiene autoridad es nuevo o es más joven. ¿Y este por qué me va a mandar? Si ni sabe, yo sé más que él. ¿Verdad? ¿Y este por qué? Dice la Biblia, Romanos 13, toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y dice que los que se oponen a la autoridad, es como que si se oponieran a Dios. Por lo tanto, recibirán condenación. Eso está feo, ¿verdad? Pero lo tenemos que enseñar, fíjese. Porque yo no quiero que nadie de aquí reciba condenación. Yo menos quiero recibir condenación. Así que cuando usted vaya a su trabajo, mire a quien le pusieron como autoridad, como que Dios se la puso. O se lo puso. Pastor, es que usted no lo conoce. Pues no lo conozco, pero dice ahí que Dios lo puso a usted. ¿Por qué lo puso? A ver, ¿por qué lo puso? ¿Verdad? Algo le querrá enseñar, pero lo que dice, ¿cuántos creen lo que dice la Biblia? Amén. Pues ahí dice, y quiere reclamarle, reclámale a Tercios, que fue el que escribió la carta a los romanos, por boca de Pablo, pero él escribió y dijo, los que se oponen recibirán sobre sí condenación. No se oponga. No se oponga a la autoridad. Su esposo podrá ser el más malo. No se le oponga. Si lo pusieron para que estuviera sobre usted y la guiara. Sus padres podrán ser los más malos del mundo, pero los pusieron sobre ustedes. Y en relación a su sujeción, va a recibir bendición. Deje el cambio porque, híjoles, ya voy 45. No, allá son las 45. La autoridad que tenemos es para edificar. Mire esto. Segunda a los Corintios, capítulo 13, verso 10. Por esta razón os escribo estas cosas, estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio. ¿Para qué? ¿Para qué nos dieron autoridad? Para edificar. La autoridad que cada uno de nosotros, hermano, diga conmigo, yo tengo autoridad. Los varones, digan conmigo, yo tengo autoridad sobre mi esposa. No, pero díganlo. Sí, no tengan miedo. A ver, varones, yo tengo autoridad sobre mi esposa, diga, aunque la tenga a un lado. Oramos ahorita por la sierva, no te preocupes. Dígalo, pues. No le tenga miedo, hermano. No, yo le estoy diciendo que lo diga. Yo tengo autoridad sobre mi esposa. Dígalo. Pues esa autoridad. Convencido lo dije. Esa autoridad, mire esto, es para que, mire esto, esa autoridad que usted y yo tenemos es para que ella sea edificada. Amén. Pero que se la crean. Es decir, tenemos autoridad de parte de Dios en nuestra casa, en la iglesia, en el trabajo, en donde quiera que estemos, pero no es para llegar gritando, ¡ey! ¿Por qué no lavaste los calcetines? ¡Ey! ¿Por qué no lavaste la ropa? ¡Y ey! Yo puedo trabajar y tú nomás allá acostadota. No, nos dieron autoridad, pero dice ahí Pablo otra vez, para edificación. Siervos que sirven en el altar del Señor, nos dieron autoridad. Diáconos, ministerio de alabanza, ujieres, nos dieron autoridad sobre la iglesia, pero para edificarla. No me vaya un día a golpear a las ovejas. Primero, no son de usted, tampoco son mías, ¿verdad? Pero solo le quiero evitar un problema con el dueño de las ovejas. No nos dieron autoridad para decir, ay, la hermana Socorro y sus chamacos. No. O no nos dieron la autoridad para, ay, eso es la alabanza, su desorden. O los niños, ay, esos niños, ojalá ya no ven. Hermano, somos una iglesia bendecida. Hermano,
Una iglesia con niños es una iglesia bendecida. Y a veces la autoridad que tenemos la queremos usar para destruirnos, ¿verdad? No, nuestra autoridad que nos dio Dios es para edificar, no para destruir. Por lo tanto, usémosla para edificar. Amén. Les sigo. Ya voy a terminar, hermano, ya voy a terminar. Dice, donde hay autoridad, hay paz. Si no hay autoridades, el pueblo se desenfrena, hermano. La gente hace lo que quiera y empiezan los problemas. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 2 dice, está hablando de que oremos por las autoridades, y dice el verso 2, por los reyes y por todos los que estén en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Cuando hay autoridad sobre nosotros, hermano, esto es lindo, es lo que el Señor enseñaba acerca del reposo. Esto tiene que ver con el Shabbat. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una autoridad sobre nosotros, nosotros descansamos en que la persona que está arriba se encarga de todo lo nuestro. Por eso Pablo le dice a Timoteo, oren por sus gobernantes, porque en la autoridad que ellos tienen está la paz de ustedes. O sea que el señor presidente de los Estados Unidos, Dios lo puso. No para molestarnos, aunque quiera hacer un muro, ¿verdad? No para molestarnos. Dios lo puso. Oremos por él, porque en eso va a estar nuestra paz. A Jeremías le dijeron que dijera eso en relación a los de Babilonia. Oren por la ciudad de Babilonia, porque en la paz de esa ciudad está su bendición. Entonces, donde hay autoridad, hay paz. Si no hubiera una autoridad en la iglesia, o si no hubiera autoridades en la iglesia, hermano, podríamos caer en estar peleando los unos con los otros. Pero alguien tiene que poner el orden. Si en la casa no está papá, los hijos empiezan a pelearse. Si en la casa no está mamá, los hijos empiezan a hacerse. Pero cuando papá y mamá están en la casa, los hijos tratan de portarse de la mejor manera. Por eso, donde hay una autoridad, hay paz. Por eso es que Dios nos dio autoridad, para que a través de la autoridad que nosotros tenemos, edifiquemos y haya paz en el lugar donde estamos. En tu casa tiene que haber paz. ¿Por qué? Porque Dios te dio autoridad. Pero recuerda, para poder ejercer la autoridad tienes que estar bajo los principios establecidos. Continúo, hermano. Tengo 2 minutos más. Termino acá. Donde hay autoridad de paz. Continúo con eso. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18. Este es el verso que le decía hace un momento. Siervos. ¿Está conmigo, siervo? Estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables. Ya lo leyó, ¿verdad? A mí me dio risa también, hermano. Dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos, afables, sino a los que son insoportables también. ¿Por qué, pastor? Porque Pablo le dijo a Timoteo que toda autoridad es puesta por Dios. Y se lo dijo a los hermanos de Roma. Y si nos oponemos a la autoridad, nos estamos oponiendo a Dios. Por lo tanto, vamos a recibir condenación. Hermano, su pastor podrá ser insoportable a veces, pero me tiene que tener un poquito de paciencia. Ay, ese pastor. Su diácono puede ser insoportable. No mire a nadie, por favor. Los ujieres pueden ser insoportables.
pero los puso Dios. La maestra, niños que van a la escuela dominical, la maestra puede ser insoportable. No digan amén. Pero Dios la puso y dice ahí que estemos sujetos a ellos. No solo a los que son buenos. Porque es bueno, nos gusta sujetarnos a los que nos tratan bien. O yo hago lo que él me dice porque es bien buena onda, es nice, es cool. Pero aquel es un desgraciado, yo a él no le hago caso. Pues la Biblia dice, sujétate también a él. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Es bien bonito hablar de la autoridad, ¿verdad? Traen algunos chicharrones, pero es la palabra del Señor. Y yo no tengo la culpa. Porque, hermano, si deseamos ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, debemos de saber que aunque llevemos el arca, aunque llevemos las lenguas, aunque llevemos los dones, aunque llevemos la Biblia, si no estamos en la obediencia a la palabra, no ganamos la pelea. Y ahí es donde yo les decía, ahí es donde nos estrellamos a veces. Porque queremos hacer algo por fe, pero en desobediencia. No se puede. No se puede. Y yo por fe voy a ir a conquistar las naciones. ¿Quién te mandó? Nadie, yo voy a ir solo. Pero te tiene alguien que mandar. Señor Jesús se lo dijo a Pilato. Si no te hubieran dado autoridad, tú no pudieras hacer nada. ¿Verdad? Entonces, usemos la autoridad que el Señor nos dio. Porque Él dijo, toda autoridad me ha sido dada, por lo tanto ustedes vayan con esa autoridad. Usémosla. Pero al estar nosotros ejerciendo autoridad, también nosotros nos ponemos bajo autoridad. Por eso es que el siervo tiene Señor. Y el Señor tiene otro Señor. La autoridad de Cristo es el Padre, la autoridad del hombre es Cristo, la autoridad de la mujer es el hombre, la autoridad de los hijos son los padres. ¿Cuántos quieren recibir de parte de Dios la autoridad? Amén. Levante su manita. Ya la tiene. Ya la tiene. Sí, qué lindo, levantamos todas nuestras manos. Ya la tenemos. Pero ¿sabe por qué a veces no resulta como nosotros esperamos que resulte? Porque a veces estamos fallando en ciertas situaciones. No nos sometemos. No estamos en obediencia. A veces estamos en pecado. Pero donde hay autoridad, Dios hace cosas tremendas. Póngase de pie, por favor. Yo quiero orar por la palabra y le quiero dar el lugar a mi esposa para que ella ore por los diezmos y las ofrendas.